El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días, Dios les bendiga. Gracias a Dios que estamos aquí ya en este devocional que corresponde Segunda de Samuel, capítulo 24. Y le he titulado, si le podemos poner título, ¿qué hay en tu corazón? Dice la palabra de Dios en el verso 1, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a dar este devocional. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, que tú estés hablando a nuestro corazón, que tú estés llenando también nuestro corazón, Señor, de tu palabra y de tu sabiduría, Señor. Gracias, Padre, gracias porque nos permites tener este tiempo, amado Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Padre. Aquí vemos cómo Satanás, dice en Primera de Crónicas, capítulo 21, 1, dice ahí, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciere censo de Israel. Dios permitió de alguna manera a Satanás tentar a David para que él pudiera hacer un censo, ¿sí? Aquí escribe esta palabra, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David, ¿verdad? Esto lo hace Dios para conocer lo que había en el corazón de David, no precisamente que lo provocara, sino para saber qué era lo que había en el corazón a través de las acciones de David. Entonces, aquí pues vemos, ¿no? que Dios permite esta situación para los hombres, para nosotros, para que nosotros podamos decidir, ¿verdad?, qué vamos a hacer ante esa tentación que tuvo aquí David. Y David sí lo hizo, sí hizo ese censo. Vemos en el verso 2 y 3, dice, y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Y le pregunta, mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Joab, el general del ejército, le está aconsejando que esto no es correcto. Le está preguntando, pues, ¿qué placer tienes en hacer este censo? En contar, ¿verdad?, a todos los militares. El hacer el censo era un reclutamiento de soldados, de cuántos guerreros, cuántos militares, con cuánto contaba su ejército. Y está diciéndole, no es correcto lo que hay en tu corazón. Casi le está preguntando, ¿qué hay pues en tu corazón para hacer esto? Porque la palabra de Dios nos está enseñando que aquí David ya no tenía necesidad de conquistar más ciudades, estaba en una situación financiera muy buena, tenía tierras ya conquistadas, no había ninguna necesidad de alistar tropas. Pero el corazón de David se encuentra con orgullo. Tal vez el pecado fue la ambición y la soberbia de estar contando el pueblo para así vanagloriarse y saber el tamaño de su ejército y de su poder y de su alcance. Aquí, amados, podemos ver muy contrariamente a lo que él hizo cuando peleó con el gigante Goliat, que él confió en el poder de Dios. Él dijo, no vengo con espada ni con ejército,
sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y aquí en su corazón estaba desconfiando del poder de Dios y tenía su confianza en el valor de su ejército. Entonces, amados, aquí podemos ver en nuestro corazón qué se encuentra, cómo se encuentra, en qué estamos confiando. Si hay en nuestro corazón vanagloria, si hay en nuestro corazón una falta de confianza en el poder, en la capacidad del Espíritu Santo de Dios para cuidarnos a nosotros. David aquí denotó esa falta de confianza de la protección de Dios en su vida y para el pueblo de Israel. Así es de que nosotros podemos estar viendo, observando y revisando nuestro corazón. Esta es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hay en tu corazón? También vamos a ver en el verso 12 al 14 la sabiduría de David para hacer las cosas. Él mismo dice ahí, en el verso número 10, dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he pecado muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente, a David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se le hizo saber, y le dijo: ¿quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. David, cuando terminó de hacer el censo, reconoció su pecado, se arrepintió con prontitud y se volvió nuevamente a Dios, a confiar en Dios, porque lo vemos aquí. Cuando viene el vidente, le da 3 opciones de la corrección o del castigo de Dios ante este pecado. Y David sabiamente escoge estar en manos del Dios, en manos de Dios, porque dice: Dios es misericordioso. El caer en manos de los hombres son crueles, pero la misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios, dice su palabra, que Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Aquí podemos ver, amados, que David escogió sabiamente, y nosotros también, cuando pues estemos en alguna situación de alguna causa que haya en nuestro corazón, es mejor caer en manos de Dios, porque las manos de Dios nos van a proteger. Las manos de Dios nos ayudan, nos cuidan, ¿sí? Las manos de Dios nos ayudan, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Job 12:10 que su mano está el alma del ser humano. Entonces, Dios nos ayude, amados, para escoger sabiamente cuando estemos en una situación de pecado, en una situación que necesitamos arrepentirnos. También vemos en el verso número 18, también esto es muy importante, dice: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en el área de Aruana Jebuseo. Aquí era importante hacer un sacrificio para estar en paz con Dios, y Aruana le dice a David que cuente con ese lugar donde va a ser el sacrificio. Ese lugar es una parte, ahí el monte Moria,
en ese lugar se realizaron 3 cosas. Es muy importante esto. Abraham quiso sacrificar a su hijo. También allí Salomón construyó el templo de Salomón. 3, también ahí se sacrificó a Jesucristo, ¿sí? Donde ya Dios quitó todo nuestro pecado a través de este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos nosotros aprender de David, que no quiso que le regalaran esa tierra. Él dijo, no voy a dar a Dios un sacrificio, voy a dar a Dios un sacrificio que me cueste, voy a darle a Dios un holocausto que me cueste a mí. Y pagó esa era a Aruana. Y también dice la palabra de Dios aquí, que lo que aprendemos nosotros, que Dios quiere que aprendamos, es que nosotros podamos ser también generosos con Dios, de darle al Señor una ofrenda que nos cueste, una ofrenda que sea realmente un sacrificio para nosotros. Tenemos varias cosas que aprender en este capítulo tan importante y tan interesante, amados. Te dejo con estas enseñanzas, que revisemos nuestro corazón, quitarnos la soberbia y confiar completamente en el poder y en el cuidado de Dios para nosotros. Si hemos estado con soberbia, con vanagloria en nuestro corazón, volvámonos prontamente al Señor, tengamos un corazón arrepentido delante de Dios. Y la última cosa que podamos aprender es acercarnos al Señor, dándole a Él una ofrenda de sacrificio, una ofrenda que a nosotros nos cueste, ¿sí? Y Dios ve nuestro corazón. Y sobre todo también aprendemos que vayamos, cuando estemos en una situación de pecado, vayamos nosotros a la misericordia de Dios, que podamos decidir estar en las manos misericordiosas de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar y que Dios te bendiga en este día y con toda tu familia. Padre, muchas gracias, Señor, porque aprendemos de este capítulo, Señor Jesús, que nuestro corazón debe de estar, Padre, libre de toda vanagloria, Señor, y que nuestro corazón debe estar totalmente confiado en tu poder, en tu Espíritu Santo, amado Rey. Muchas gracias, Padre, porque sabemos que tú extiendes tu misericordia para cada uno de nosotros, Padre. Derrama de tu amor misericordioso, Señor, y limpia nuestro corazón, Padre. Y Dios, queremos darte a ti ofrendas, Padre, de gran sacrificio, Señor, que seamos generosos, Señor, para demostrarte que te amamos a ti, mi Señor. Muchas gracias, Padre, por esta enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Te enviamos un abrazo muy fuerte, que estés bien y que el Señor sea tu auxilio en todo momento. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y aquí en su corazón estaba desconfiando del poder de Dios y tenía su confianza en el valor de su ejército. Entonces, amados, aquí podemos ver en nuestro corazón qué se encuentra, cómo se encuentra, en qué estamos confiando. Si hay en nuestro corazón vanagloria, si hay en nuestro corazón una falta de confianza en el poder, en la capacidad del Espíritu Santo de Dios para cuidarnos a nosotros. David aquí denotó esa falta de confianza de la protección de Dios en su vida y para el pueblo de Israel. Así es de que nosotros podemos estar viendo, observando y revisando nuestro corazón. Esta es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hay en tu corazón? También vamos a ver
en el verso 12 al 14, la sabiduría de David para hacer las cosas. Él mismo dice ahí, en el verso número 10, dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he pecado muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente, a David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se le hizo saber, y le dijo: ¿quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. David, cuando terminó de hacer el censo, reconoció su pecado, se arrepintió con prontitud y se volvió nuevamente a Dios, a confiar en Dios, porque lo vemos aquí. Cuando viene el vidente, le da 3 opciones de la corrección o del castigo de Dios ante este pecado. Y David sabiamente escoge estar en manos del Dios, en manos de Dios, porque dice: Dios es misericordioso. El caer en manos de los hombres son crueles, pero la misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios, dice su palabra, que Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Aquí podemos ver, amados, que David escogió sabiamente, y nosotros también, cuando pues estemos en alguna situación de alguna causa que haya en nuestro corazón, es mejor caer en manos de Dios, porque las manos de Dios nos van a proteger. Las manos de Dios nos ayudan, nos cuidan, ¿sí? Las manos de Dios nos ayudan, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Job 12:10 que su mano está el alma del ser humano. Entonces, Dios nos ayude, amados, para escoger sabiamente cuando estemos en una situación de pecado, en una situación que necesitamos arrepentirnos. También vemos en el verso número 18, también esto es muy importante, dice: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en el área de Aruana Jebuseo. Aquí era importante hacer un sacrificio para estar en paz con Dios, y Aruana le dice a David que cuente con ese lugar donde va a ser el sacrificio. Ese lugar es una parte, ahí el monte Moria. En ese lugar se realizaron 3 cosas, es muy importante esto. Abraham quiso sacrificar a su hijo. También ahí Salomón construyó el templo de Salomón. 3, también ahí se sacrificó a Jesucristo, ¿sí? Donde ya Dios quitó todo nuestro pecado a través de este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos nosotros aprender de David, que no quiso que le regalaran esa tierra. Él dijo: no voy a dar a Dios un sacrificio, voy a dar a Dios un sacrificio que me cueste, voy a darle a Dios un holocausto que me cueste a mí. Y pagó esa era a Aruana. Y también dice la palabra de Dios aquí que lo que aprendemos nosotros, que Dios quiere que aprendamos, es que nosotros podamos ser también generosos con Dios, de darle al Señor una ofrenda que nos cueste, una ofrenda que
que sea realmente un sacrificio para nosotros. Tenemos varias cosas que aprender en este capítulo tan importante y tan interesante, amados. Te dejo con estas enseñanzas, que revisemos nuestro corazón, quitarnos la soberbia y confiar completamente en el poder y en el cuidado de Dios para nosotros. Si hemos estado con soberbia, con vanagloria en nuestro corazón, volvámonos prontamente al Señor, tengamos un corazón arrepentido delante de Dios. Y la última cosa que podamos aprender es acercarnos al Señor, dándole a Él una ofrenda de sacrificio, una ofrenda que a nosotros nos cueste, ¿sí? Y Dios ve nuestro corazón. Y sobre todo también aprendemos que vayamos, cuando estemos en una situación de pecado, vayamos nosotros a la misericordia de Dios, que podamos decidir estar en las manos misericordiosas de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar y que Dios te bendiga en este día y con toda tu familia. Padre, muchas gracias, Señor, porque aprendemos de este capítulo, Señor Jesús, que nuestro corazón debe de estar, Padre, libre de toda vanagloria, Señor, y que nuestro corazón debe estar totalmente confiado en tu poder, en tu Espíritu Santo, amado Rey. Muchas gracias, Padre, porque sabemos que tú extiendes tu misericordia para cada uno de nosotros, Padre. Derrama de tu amor misericordioso, Señor, y limpia nuestro corazón, Padre. Y Dios, queremos darte a ti ofrendas, Padre, de gran sacrificio, Señor, que seamos generosos, Señor, para demostrarte que te amamos a ti, mi Señor. Muchas gracias, Padre, por esta enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, te enviamos un abrazo muy fuerte, que estés bien y que el Señor sea tu auxilio en todo momento. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Los hombres son crueles, pero la misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios, dice su palabra, que Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Aquí podemos ver, amados, que David escogió sabiamente, y nosotros también, cuando pues estemos en alguna situación de alguna causa que haya en nuestro corazón, es mejor caer en manos de Dios, porque las manos de Dios nos van a proteger, las manos de Dios nos ayudan, nos cuidan, ¿sí? Las manos de Dios nos ayudan, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Job 12:10 que su mano está el alma del ser humano. Entonces, Dios nos ayude, amados, para escoger sabiamente cuando estemos en una situación de pecado, en una situación que necesitamos arrepentirnos. También vemos en el verso número 18, también esto es muy importante, dice, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en el área de Aruana Jebuseo. Aquí era importante hacer un sacrificio para estar en paz con Dios, y Aruana le dice a David que cuente con ese lugar donde va a ser el sacrificio. Ese lugar es una parte, ahí el monte Moria. En ese lugar se realizaron 3 cosas, es muy importante esto. Abraham quiso sacrificar a su hijo, también ahí Salomón construyó el templo de Salomón. 3, también ahí se sacrificó a Jesucristo, ¿sí? Donde ya Dios quitó todo nuestro pecado a través de este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos nosotros aprender de David, que no quiso
que le regalaran esa tierra. Él dijo, no voy a dar a Dios un sacrificio, voy a dar a Dios un sacrificio que me cueste, voy a darle a Dios un holocausto que me cueste a mí. Y pagó esa era a Aruana. Y también dice la palabra de Dios aquí, que lo que aprendemos nosotros, que Dios quiere que aprendamos, es que nosotros podamos ser también generosos con Dios, de darle al Señor una ofrenda que nos cueste, una ofrenda que sea realmente un sacrificio para nosotros. Tenemos varias cosas que aprender en este capítulo tan importante y tan interesante, amados. Te dejo con estas enseñanzas, que revisemos nuestro corazón, quitarnos la soberbia y confiar completamente en el poder y en el cuidado de Dios para nosotros. Si hemos estado con soberbia, con vanagloria en nuestro corazón, volvámonos prontamente al Señor, tengamos un corazón arrepentido delante de Dios. Y la última cosa que podamos aprender es acercarnos al Señor, dándole a Él una ofrenda de sacrificio, una ofrenda que a nosotros nos cueste, ¿sí? Y Dios ve nuestro corazón. Y sobre todo también aprendemos que vayamos, cuando estemos en una situación de pecado, vayamos nosotros a la misericordia de Dios, que podamos decidir estar en las manos misericordiosas de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar y que Dios te bendiga en este día y con toda tu familia. Padre, muchas gracias, Señor, porque aprendemos de este capítulo, Señor Jesús, que nuestro corazón debe de estar, Padre, libre de toda vanagloria, Señor, y que nuestro corazón debe estar totalmente confiado en tu poder, en tu Espíritu Santo, amado Rey. Muchas gracias, Padre, porque sabemos que tú extiendes tu misericordia para cada uno de nosotros, Padre. Derrama de tu amor misericordioso, Señor, y limpia nuestro corazón, Padre. Y Dios, queremos darte a ti ofrendas, Padre, de gran sacrificio, Señor, que seamos generosos, Señor, para demostrarte que te amamos a ti, mi Señor. Muchas gracias, Padre, por esta enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, te enviamos un abrazo muy fuerte, que estés bien y que el Señor sea tu auxilio en todo momento. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Señor Jesucristo. Aquí podemos nosotros aprender de David, que no quiso que le regalaran esa tierra. Él dijo, no voy a dar a Dios un sacrificio, voy a dar a Dios un sacrificio que me cueste, voy a darle a Dios un holocausto que me cueste a mí. Y pagó esa era a Aruana. Y también dice la palabra de Dios aquí, que lo que aprendemos nosotros, que Dios quiere que aprendamos, es que nosotros podamos ser también generosos con Dios, de darle al Señor una ofrenda que nos cueste, una ofrenda que sea realmente un sacrificio para nosotros. Tenemos varias cosas que aprender en este capítulo tan importante y tan interesante, amados. Te dejo con estas enseñanzas, que revisemos nuestro corazón, quitarnos la soberbia y confiar completamente en el poder y en el cuidado de Dios para nosotros. Si hemos estado con soberbia, con vanagloria en nuestro corazón, volvámonos prontamente al Señor, tengamos un corazón arrepentido delante de Dios. Y la última cosa que podamos aprender es acercarnos al Señor, dándole a Él una ofrenda de sacrificio, una ofrenda que a nosotros nos cueste, ¿sí? Y Dios ve nuestro corazón. Y sobre todo también aprendemos
que vayamos, cuando estemos en una situación de pecado, vayamos nosotros a la misericordia de Dios, que podamos decidir estar en las manos misericordiosas de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar y que Dios te bendiga en este día y con toda tu familia. Padre, muchas gracias, Señor, porque aprendemos de este capítulo, Señor Jesús, que nuestro corazón debe de estar, Padre, libre de toda vanagloria, Señor, y que nuestro corazón debe estar totalmente confiado en tu poder, en tu Espíritu Santo, amado Rey. Muchas gracias, Padre, porque sabemos que tú extiendes tu misericordia para cada uno de nosotros, Padre. Derrama de tu amor misericordioso, Señor, y limpia nuestro corazón, Padre. Y Dios, queremos darte a ti ofrendas, Padre, de gran sacrificio, Señor, que seamos generosos, Señor, para demostrarte que te amamos a ti, mi Señor. Muchas gracias, Padre, por esta enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, te enviamos un abrazo muy fuerte, que estés bien y que el Señor sea tu auxilio en todo momento. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y la última cosa que podamos aprender es acercarnos al Señor, dándole a Él una ofrenda de sacrificio, una ofrenda que a nosotros nos cueste, ¿sí? Y Dios ve nuestro corazón. Y sobre todo también aprendemos que vayamos, cuando estemos en una situación de pecado, vayamos nosotros a la misericordia de Dios, que podamos decidir estar en las manos misericordiosas de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar y que Dios te bendiga en este día y con toda tu familia. Padre, muchas gracias, Señor, porque aprendemos de este capítulo, Señor Jesús, que nuestro corazón debe de estar, Padre, libre de toda vanagloria, Señor, y que nuestro corazón debe estar totalmente confiado en tu poder, en tu Espíritu Santo, amado Rey. Muchas gracias, Padre, porque sabemos que tú extiendes tu misericordia para cada uno de nosotros, Padre. Derrama de tu amor misericordioso, Señor, y limpia nuestro corazón, Padre. Y Dios, queremos darte a ti ofrendas, Padre, de gran sacrificio, Señor, que seamos generosos, Señor, para demostrarte que te amamos a ti, mi Señor. Muchas gracias, Padre, por esta enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, te enviamos un abrazo muy fuerte, que estés bien y que el Señor sea tu auxilio en todo momento. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Nuestro corazón debe de estar, Padre, libre de toda vanagloria, Señor, y que nuestro corazón debe estar totalmente confiado en tu poder, en tu Espíritu Santo, amado Rey. Muchas gracias, Padre, porque sabemos que tú extiendes tu misericordia para cada uno de nosotros, Padre. Derrama de tu amor misericordioso, Señor, y limpia nuestro corazón, Padre. Y Dios, queremos darte a ti ofrendas, Padre, de gran sacrificio, Señor, que seamos generosos, Señor, para demostrarte que te amamos a ti, mi Señor. Muchas gracias, Padre, por esta enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, te enviamos un abrazo muy fuerte, que estés bien y que el Señor sea tu auxilio en todo momento.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Ofrendas, Padre, de gran sacrificio, Señor, que seamos generosos, Señor, para demostrarte que te amamos a ti, mi Señor. Muchas gracias, Padre, por esta enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, te enviamos un abrazo muy fuerte, que estés bien y que el Señor sea tu auxilio en todo momento. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Te enviamos un abrazo muy fuerte, que estés bien y que el Señor sea tu auxilio en todo momento. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.